del programa de Universidad para Adultos Mayores. Este es creo, el 10º año, tal vez, del programa, pero es el segundo en esta modalidad online que con mucho coraje y energía desde la universidad se ha podido brindar herramientas para que, pese a esta situación sanitaria provocada por el COVID, sin embargo, pudieron implementar herramientas para que el programa siga funcionando, así que agradezco profundamente a todo el equipo que trabaja en el programa y también a ustedes porque sabemos que muchas veces es más difícil o por lo menos disfrutábamos mucho de los encuentros en el aula y las discusiones y conversar y es como un espacio de encuentro importante, pero bueno, igualmente este lugar, aunque sea virtual, lo entendemos de esa misma manera, así que muchas gracias por sumarse a este espacio. Bueno, y ahí, en principio voy a presentarme, mi nombre es Clarisa Pendino, soy licenciada en Bellas Artes y hace creo que ya 7 u 8 años que participo como docente en el programa, dando cursos de historia del arte, he transitado también por cursos de arte contemporáneo, sobre exposiciones de arte argentino, y este año lo vamos a dar sobre arte argentino, que de alguna manera es una demanda que muchos años aparece sobre, bueno, conocer las experiencias artísticas y culturales de nuestro país y de nuestro territorio, tratando de pensarlo también en un sentido amplio y sus coordenadas y conexiones también con un espacio de arte mucho más amplio. Así que este año me va a acompañar en las clases, o más que nada va a estar ella a cargo, pero bueno, las dos trabajando codo a codo para la realización de este curso, que es Ernestina Fabri, ella también es licenciada en Bellas Artes. Hemos trabajado en muchas oportunidades juntas, así que para mí es un placer que se incorpore a los cursos de ProUAPAM y que trabajemos también en este segmento, ¿no?, de reflexión sobre el arte, que es el arte argentino, siendo que ambas hemos realizado nuestras tesinas de licenciatura con temas muy similares, trabajando y observando algunos periodos del arte argentino, particularmente de las últimas décadas en Rosario y Buenos Aires. Así que bueno, estoy muy contenta de que Ernestina se incorpora al programa y seguramente va a ser para ustedes una experiencia muy buena escucharla y aprender de ella sobre su mirada acerca del arte argentino. Así que bueno, si te querés presentar, Ernestina, y les vamos contando cuál es la propuesta de este año. Y también antes me alegra que haya caras conocidas que nos veíamos hace tiempo en el programa, así que bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todas. Ernest. Buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias Clarisa por la presentación, gracias también a la universidad, es el primer año que voy a estar dando clases en este espacio, que me encanta, sinceramente hacía mucho tiempo que tenía ganas y tenía la experiencia de algunos conocidos que habían estado en este lugar, experiencia muy grata, también desde el lugar de Clarisa, tantos años trabajando. Así que gracias también a ustedes por acompañarnos, son un montón, lo cual me alegra. Bueno, la idea es arrancar la clase de hoy que sea un poco de presentación de lo que va a ser el curso en general, por lo cual vamos a transitar por diferentes periodos de la historia del arte argentino, bastante generales, en los cuales ya iremos profundizando en los próximos encuentros. La idea del curso es, bueno, abordar un acercamiento a diferentes desarrollos del arte argentino que comprende el periodo entre el finales del siglo XIX y la actualidad. Son un montón de años donde en el desarrollo, digamos, del siglo XX, fines del siglo XIX y parte del XXI, tienen características diferentes, contextos diferentes y por lo tanto los desarrollos artísticos también tienen sus particularidades.
nosotros vamos a ir haciendo foco en diferentes artistas, movimientos y estilos, y vamos a ir analizando las obras de arte a partir de diferentes categorías estéticas, pero además a estos contenidos lo vamos a ir articulando con diferentes problemáticas que van a ir surgiendo en diferentes épocas, que no tienen que ver tanto con el campo específico del arte, pero que sí aportan al análisis del desarrollo cultural del país, como puede ser la historia política, social de Argentina, pero también los debates en torno a la modernidad, a la posmodernidad o a la vanguardia. Entonces vamos a ir viendo que a medida que vayamos transitando los encuentros, vamos a ir profundizando en lo que vamos a ver hoy de manera muy amplia y general, y vamos a ir articulando con diferentes conceptos y problemáticas que se van a ir dando en esos contextos determinados. Algo que a mí me parece importante también para poder conversar acá, sobre todo en esta primera clase, cuando uno estudia, digamos, arte argentino sobre todo, tener en cuenta que nosotros vamos a hacer hincapié en los desarrollos del arte, en diferentes desarrollos del arte. No nos vamos a centrar tanto en estilos, sino vamos a hablar más de desarrollos. A mí me gusta hablar más de desarrollos porque podemos, digamos, tener una mirada más integral de lo que es la producción artística del país. A veces cuando uno estudia historia del arte en general, se basa en algunos relatos que van proponiendo de manera cronológica y lineal una sucesión de estilos o de movimientos que muchas veces son categorías estéticas que vamos a usar para analizar las producciones que se hacen desde Argentina, pero que vamos a tener en cuenta las particularidades del contexto en el que las obras fueron creadas. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de determinados movimientos, el cubismo, el impresionismo o categorías estéticas de ese estilo, vamos a pensar siempre cuáles son las particularidades que los artistas argentinos aportan a esos conceptos, cuáles son las reelaboraciones que pueden hacer de esas propuestas estéticas que por ahí surgen en los centros, en ciudades europeas o en Norteamérica. Si alguien ha transitado en alguna formación de lo que es la historia del arte argentino, probablemente tenga estos registros. Quienes no hayan transitado, está todo bien porque lo vamos a ir desandando y desglosando a lo largo de las clases. La idea que teníamos con Clarisa en esta primera clase es hacer una presentación general, como les decía antes, del arte argentino durante este periodo, y pensamos en mostrar algunas imágenes que se van a organizar en diferentes núcleos por diferentes épocas. Si les parece bien, ya podemos ir empezando. Yo voy a compartir pantalla, donde vamos a ver imágenes. Ustedes les pido que por favor me avisen si no lo ven. Yo ahí estoy abriéndolo, denme un minuto. Ahí va. Compartir. No sé si ahí lo están viendo o no. Es complicado esto porque cuando... Ahí está. ¿Lo están viendo? Lo vemos, ¿Con la mano? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Bien. Un minuto. Ahí va. Lo voy a poner más grande. Ahí está. Arranqué por el final, pero vamos a arrancar por el principio. Ahí está. Yo voy a ir comentando algunas cuestiones en relación a lo que ustedes van a ir viendo y voy a proponer también, obviamente, si alguien no entiende o hay algo que no se ve, les pido que por favor me avisen, me interrumpan porque no lo estoy viendo. Vamos a arrancar como por este primer núcleo que planteamos, que iría desde finales del siglo XIX hasta la década de 1910 del siglo XX, y que definimos como... Perdón, Ernest. Sí. Perdón, no, estamos viendo el PowerPoint, no la presentación. Bien, a ver, va de nuevo. Voy a dejar de presentar y voy a presentar de nuevo. Cuando pones presentar, poné tu pantalla completa. Sí. La primera opción. Ahí está. Yo la veo completa. ¿Ustedes cómo la ven? Bien, ahora ¿Ahora sí?
Poner presentación. Ya puse. No, ¿También? no, vemos el PowerPoint. O sea, vos pones Nosotros vemos el frente de una computadora y en el medio un rectangulito. Perdón, aporto lo siguiente. Así como se está visibilizando, permite a quien expone vernos en una grilla a un costado. Si la otra, tenés la pantalla del PowerPoint con la guía de las siguientes diapos al costado. En la parte inferior derecha está el icono de presentación, pero te ocupa toda la pantalla. Luego quedás sin vernos. Eso a gusto de quien expone. No, pero yo prefiero que ustedes vean mejor las imágenes. Yo voy a intentar de nuevo poner pantalla completa. Yo ahí tengo pantalla completa. No se trata de pantalla completa, se trata que en el PowerPoint hagas clic en el vasito de presentación, que está abajo a la derecha. A la derecha, es lo que toque, ¿eh? Yo acá veo como todo. Yo no sé qué Clarín. Ernest, cuando vos pones presentar tu pantalla completa. Sí, pongo presentar pantalla completa. Porque hay tres opciones. Hay tres opciones. Vista de lectura, diapositivas normal y pantalla completa. Presentación con diapositivas. Esa es. No, yo digo cuando pones presentar en el Meet. Cuando pones compartir pantalla en el Meet, hay tres opciones. Hay tres opciones. Sí, bien, tenés razón. La primera que dice tu pantalla completa. Sí. Esa pongo. Esa tenés que poner. Sí. Toda mi pantalla. Toda tu pantalla y ahí vamos a poder ver tu presentación cuando pones presentación. Bien, ¿ahí me están viendo? ¿Qué ven ahí? Sí, ahora pones presentación y vemos perfecto. Excelente, ahora sí. Cuesta un poco, pero sale, finalmente. Sí, sale. Y también, una cosita más, si querés poner en la barra que te aparece abajo, ocultar, ya te queda impecable la presentación. Bien, para mí es rarísimo porque le estoy hablando un PowerPoint, pero yo confío que van a seguir todos desde el otro lado. Estamos acá. Ahora sí. Pregunto, ¿hay alguna forma de que nosotros veamos todo completo? Porque yo veo detalle de la reunión, los nombres de todos, después todo un mosaico vertical con las caras de ustedes, y después me queda media pantalla con, dice, finales del siglo XIX. Esa es la modalidad del Meet. Claro, el Meet es esa la modalidad de presentación que tiene. Yo por el momento no conozco posibilidades de modificarlo. Pero se ve muy bien, y se lee muy bien, se entiende bien. Era para ver si había forma de que me apareciera completo. Ya apago el micrófono y escucho, gracias. Bueno, gracias por los aportes. Se ve perfecto, se lee perfecto. Bueno, perfecto. Igual se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Vamos a conversar un ratito sobre esto. Esto es una guía apenas para que yo me vaya orientando y ustedes también si tienen alguna duda. Empezamos con este primer núcleo que va desde finales del siglo XIX hasta la década del 10, más o menos del siglo XX, que es un periodo que definimos como el momento en donde se institucionaliza el campo del arte argentino y en donde empieza a cobrar mayor importancia un arte nacional, ¿no? Es un contexto en donde el siglo XIX se da la organización nacional, en la década del 10 se cumple el primer centenario de la República, y en este contexto el arte, la cultura, va a jugar un rol fundamental en la asimilación y en la consolidación de lo que es la organización nacional del país. Y es además en este momento entonces que se empiezan a crear determinadas instituciones que tienen que ver con formalizar el campo del arte, ¿no? Entonces empiezan a surgir academias, escuelas que permiten la formación de artistas, empiezan a surgir museos donde se conservan la obra de esos artistas y también galerías que permiten la circulación y, por supuesto, el coleccionismo
de arte, lo cual va a generar una escena bastante ordenada de lo que es el arte. Y en este periodo, entonces, se van a dar diferentes manifestaciones estéticas que tienen que ver con diferentes estilos. En este caso tenemos una obra de Ángel de la Valle, La Vuelta del Malón. Es una temática esta muy recurrente en ese momento, en donde este Malón secuestra a una joven española, donde, bueno, es una escena típica del momento. También tenemos esta obra de Ernesto de la Cárcova, que refleja un realismo social, si se quiere, también donde esta familia espía por la ventana, una afuera probablemente conflictivo, donde hay fábricas en un entorno bastante precario, reflejando otra situación complicada de la época. O también tenemos obras como la de Cándido López, que registra de manera documental hechos de la historia del arte, no del arte, perdón, de la historia política de la nación, digamos, a través del arte. Entonces hay como un primer núcleo que se puede pensar en relación a las manifestaciones estéticas de este periodo, que tiene que ver con relatar escenas de la historia o de la vida cotidiana o de las cuestiones más representativas de la nación. Pero también tenemos, ya en un registro más impresionista o iluminista, obras como la de Fernando Fader, donde se representa directamente el paisaje nacional. Esta obra se llama La Tarde y es de la serie La vida de un día. Es una obra hermosa que la serie en realidad se trata de pintar la misma escena con el mismo encuadre en diferentes momentos del día, así como está la tarde, está la mañana, la mañanita, el mediodía, el crepúsculo, la noche. Es una obra preciosa, que además en este momento está colgada la serie completa en el Museo Castanino. Si han ido o si van a ver que está completa ahí, la pueden ver, es muy hermosa. O tenemos la obra de Martín Malarro, también en un registro impresionista, nocturno en este caso, donde también vemos un paisaje, también en un registro más bien impresionista, pero fíjense acá, por ejemplo, cómo la pincelada, sobre todo abajo en el reflejo, en el claro de luna, se vuelve un poco más marcada, un poco más ondulada, y remite un poco más a cuestiones un poco más simbolistas, podría considerarse, donde los árboles, por ejemplo, el agua, la luna, tienen como una apariencia un poco más animada. Pero bueno, acá el artista también representa un fragmento de lo que es el paisaje nacional, ¿no? Es un momento de consolidación nacional donde el arte refleja o responde a esa cuestión transversal de la época en el país. Podemos ubicar un segundo núcleo entre la década del 20 y la década del 30, donde lo que vamos a encontrar van a ser la convivencia de diferentes sectores de lo moderno, ¿no? Tenemos como contexto nacional un golpe de Estado en 1930, y las manifestaciones estéticas van a oscilar desde el realismo hasta la experimentación plástica con otro tipo de resultados, o la abstracción. Fíjense acá como en esta obra de Manuel Musto todavía encontramos improntas de lo que puede ser el impresionismo, pero en este caso no al servicio de la representación del paisaje nacional, sino a través de la representación de un rincón de su taller. Y además el título de esta obra es Naturaleza Muerta. La naturaleza muerta en la historia del arte en general siempre fue un tema muy propicio para que los artistas puedan experimentar plásticamente. Y en este caso, Musto representa uno de los sectores de la modernidad donde va experimentando a través de estas diferentes pinceladas modos diferentes de representar, ¿no es cierto? Por otro lado tenemos a Emilia Bertollet,
esta obra que seguro la han visto en la calle acá en Rosario porque está pintada en uno de los edificios, no me recuerdo bien qué lugar, pero fíjense también el tratamiento de este retrato, en donde la piel, el tratamiento de la ropa, de Cora, es bastante plano, hay colores bastante vibrantes, vemos que el fondo no se despega tanto de la figura, no vemos mucho volumen, no hay perspectiva. Sin embargo, la artista está de alguna manera buscando un modo diferente, nuevo, innovador de representación. Y fíjense también en la década del 30, en contraposición con esta obra de Antonio Berni, que también es un retrato de una mujer acodada, como acá sí, a través del realismo, que es algo diferente a lo que vimos recién de Emilia Bertollet, podemos ver los volúmenes de la ropa, la perspectiva de la mesa donde la figura está acodada, el fondo que se despega bien de la figura. Y vemos esta figura de la mujer del suéter rojo melancólica, con la mirada medio perdida, que se enmarca en un movimiento, en un registro estético que en los 30 se llamó Nuevo Realismo, encabezado por Antonio Berni en este caso, que se trató de un realismo que tenía connotaciones sociales y políticas claras en relación al contexto hostil del golpe del 30, por ejemplo. Pero también tenemos acá otro realismo, esta es una obra de Abraham Vigo, se llama El Agitador y es de una serie de los oradores, esta es un grabado, una xilografía, esta también está expuesta en el Castaño ahora, donde también, o sea, hay un realismo de denuncia mucho más explícito que el que vimos anteriormente en Berni, donde hay una situación de manifestación concreta, en este caso. Pero también en los 30, en los 20 y en los 30 podemos ver este tipo de manifestaciones estéticas con tendencias más abstractas, esta obra de Jules Solar, donde se representan algunas figuras de manera muy abstracta y van apareciendo diferentes simbologías que remiten a culturas precolombinas, que podemos identificar más con las culturas latinoamericanas, y que él reelabora de alguna manera la abstracción, incorporando, digamos, estos elementos simbólicos propios del país, de estas latitudes. Y por otro lado, la obra de Emilio Petoruti, también, con un tratamiento súper abstracto, geométrico, donde podemos ver la juxtaposición de estampas de diferente índole, también con un tratamiento súper abstracto. O sea que vemos que en los 20 y en los 30 están conviviendo diferentes formas muy variadas de manifestaciones estéticas, ven que son muy diversas y cada una tiene como sus particularidades. Otro núcleo que podemos enmarcar a grandes rasgos es el que va entre la década del 40 y la década del 50 y que tiene que ver con la manifestación del arte concreto y las tendencias abstractas. Como contexto general en el país tenemos el peronismo, y lo que va a suceder entre los 40 y los 50 en el arte argentino va a tener un amplio desarrollo el movimiento Madí, el arte concreto, que se trata, justamente esta obra de Rothfuss, Pintura Madí. El arte Madí lo que trata es de no representar. Las obras Madí no remiten a nada externo a la obra. Vieron que en las obras anteriores veíamos la representación de una mujer acodada, de un paisaje, de una situación determinada. En la obra Madí lo que importa son los elementos básicos del lenguaje. Acá, ¿qué vemos? Vemos pinturas, planos, líneas, puntos. En este caso, el marco recortado, que es una innovación importante dentro del arte argentino.
O esta obra de Raúl Loza, también, pintura 153. Se trata de unos relieves pegados sobre un fondo plano con algunas directrices que se pueden extender a lo largo del espacio. O la obra de Lidi Prati, composición serial, donde también vemos planos, puntos, figuras, pero es una obra que no remitiría a nada que se encuentra fuera del cuadro, ¿no? Y algo importante de los desarrollos del arte concreto también son los títulos. Es importante empezar a prestar atención a los títulos. Fíjense, esta es composición serial, la otra era pintura 153. Nunca el título remite a otra cosa que no sea la composición plástica. Por otro lado, también durante el 50, gravitaron algunas tendencias más abstractas, en este caso una obra de Juan Grela. Este también es un grabado, una xilografía, donde, fíjense el título, ya que hablamos de títulos, Paisaje santafesino, en contraposición al arte Madrid. Estas tendencias más bien abstractas remiten a un regionalismo del litoral. De hecho, el Grupo Litoral, que fue un grupo creado, digamos, por Juan Grela y un grupo más amplio de artistas, van a elaborar propuestas estéticas, acá otra de Juan Grela, que tienen que ver con esto, con ser propuestas estéticamente abstractas, pero que remiten de alguna manera al paisaje de la región, ¿cierto? En este caso, el litoral. Acá hay una obra de Gambartes. No tiene epígrafe, pero yo les juro que es de Gambartes. Ya vamos a profundizar cuando veamos el Grupo Litoral. ¿Venimos bien hasta acá? Perfecto, Ernest. Esto, bueno, si se tiene alguna pregunta, pero bueno, este primer paneo para darles ganas de... Perdón, ¿vos podés poner la pantalla de la década del 40-50 un ratito de nuevo? Está. Gracias. ¿Hay algo particular? Una pregunta. No, quería, como arrancaste muy rápido con el arte concreto y las tendencias abstractas, entonces quería tomar un poquitito de nota de lo que sale ahí en la pantalla. Bien, perfecto. Sí, hay más que hablar. Es un punteo general que obviamente después se lo podemos pasar, es como para ir guiándonos. Una consulta. ¿El surrealismo no entraría en alguna por acá? El surrealismo sí lo podemos ver bastante en la década del 30, sobre todo a través de las obras de Berni, también de Spilimbergo. Y Batle, ¿no? También. Esto ya les digo, es un recorrido bastante acotado que iremos profundizando ya, digamos, a lo largo de las clases. Ah, ok. Esto es como para un panorama, como para mostrarnos, ok, perdón. Exacto. Hoy vamos a hacer un panorama generalísimo. Generalísimo. Sí, van a ver que van a faltar como algunas tendencias. Acá lo que estamos haciendo es mostrar las tendencias más relevantes o significativas de cada periodo, pero van a ver que una vez que vayamos adentrándonos en cada uno de los núcleos, se va a abrir con un abanico enorme de tendencias que acá no van a aparecer. Solo esto Muchas gracias. Un punto, gracias. No, por favor. Sí, también te sumo algo, Ernest, al comentario de Emma. Es que muchas veces tenemos aprendida la historia del arte, sobre todo la historia del arte del siglo XX, o lo que se conocen como las vanguardias, a partir de las tendencias dominantes europeas, conocidas como el fauvismo, el cubismo, como usted decía recién, el surrealismo. Y lo cierto que en el espacio geográfico americano, específicamente sudamericano y argentino, esas tendencias estéticas o propuestas plásticas de vanguardia aparecen siempre tensionadas con el contexto local. Entonces, como el surrealismo no es tanto o sea, se convierte hoy en una estética, pero fue
en principio, eminentemente, un grupo artístico que llevó adelante un programa bajo el nombre de surrealismo. En este caso, lo que vamos a ver después, a lo largo del año, cómo algunas tendencias que tenían su apogeo en Europa, los artistas argentinos, los y las artistas argentinos, se apropiaban de alguna de esas ideas a nivel programático, político, conceptual y estético. Entonces vamos a ver cómo, digamos, aparecen esos sentidos en las obras, pero que no hay una adhesión programática al surrealismo, en este caso, como no lo va a haber al cubismo. Vamos a ver, por ejemplo, Pettoruti, que en sus viajes, y eso también es algo que está bueno después, que vamos a conversar, los viajes que se hacían, los distintos tipos de viajes durante el siglo XX, ya sea Europa o el interior de Latinoamérica, y cómo eso implicaba conocer y pensar nuevos recorridos plásticos. En este caso, bueno, cuando Ernestina mostraba lo del Madí o del perceptismo, son denominaciones, perdón, Emma, si puedes apagar el micrófono. Sí, Emma. Gracias. Son nombres que acuñaron los propios grupos de artistas locales, pensando y conviviendo con otras propuestas de la abstracción concreta que se estaba dando en ese momento en Occidente, digamos, en Europa y en América. Entonces, eso, el surrealismo y como otros movimientos de la vanguardia europea van a aparecer reversionados, reinterpretados por el arte argentino. Exacto, Clarisa. Sí, tal cual. Son estas reelaboraciones de las que hablamos al principio, que van a hacer los artistas argentinos, van a tomar cuestiones surgidas, digamos, en Europa o en Norteamérica, pero que se van a reelaborar en estos nuevos contextos y también van a tener fundamentos determinados. O sea, cuando se toma el surrealismo, va a ser para poder generar una propuesta estética diferente y con una identidad, digamos, local. Vale muy bien la aclaración. Seguimos adelante con la segunda mitad del siglo XX, en este caso la década del 60, que si tenemos que mencionar o englobar en una frase, podríamos decir que es una década de mucha experimentación estética y también de una fuerte radicalidad política, una época de mucha efervescencia cultural, social, que por supuesto se traslada al campo de la producción artística. Es un momento en el que van a empezar a proliferar un montón de propuestas estéticas que tienen que ver un poco con lo que se expresa acá en la diapositiva: pop, informalismo, arte de objetos, arte de medios, happening, conceptualismos, un montón de propuestas que se van a ir dando simultáneamente y que se van a ir radicalizando aún más, no solo en sus propuestas estéticas, sino además en la posición política de los artistas. Vamos a ir viendo, por ejemplo, una primera propuesta de Kenneth Kemble, más vinculada al informalismo, donde en la obra aparecen objetos externos, objetos de la vida, plásticos, en este caso algunas telas. Va cobrando materia, digamos, la obra, o una obra como la de Luis Felipe Noé, en este caso una propuesta bastante más gestual y expresionista, en donde además la obra no se recorta al rectángulo del bastidor, sino que el artista va ensamblando otras partes y la obra como que va cobrando otro volumen y va ocupando otro espacio, hasta llegar, por ejemplo, a la obra de Julio Lepard, se llama Inestabilidad, proposición arquitectónica. O sea, la obra
de a poco va ganando materia, vamos a ver como construcción de muchos objetos, y va ocupando de a poco más espacio de la sala, de la pared. En este caso es una obra donde, digamos que juega con la luz a partir de la interacción con esos pequeños bloquecitos de chapa, y va generando diferentes angulaciones en todo el espacio. La obra de arte va tomando el espacio, va tomando espacio de la arquitectura. Como por ejemplo, o hasta llegar hasta la obra esta, Love and Life, donde los artistas proponen una ambientación directamente. O sea, la obra es una ambientación. Ya no solo es un cuadro que se cuelga sobre la pared, sino que es un ambiente en el que yo puedo entrar y puedo tener una experiencia determinada a través del recorrido por este lugar, ¿cierto? En esta es con un tinte claramente pop, donde uno se ve imbuido en ese espacio, con esos colores, con esas telas, transparencias y demás. Y acá llegamos a la obra emblemática, podríamos decir, de la década del 60, La Menezunda, de Marta Minujín y Rubén Santantonín, que propone justamente un ambiente, en este caso un ambiente donde se propone un recorrido por un circuito que va pasando por diferentes instancias. En este caso ahí están Marta y Rubén, que están por subir la escalera, donde se van el público, digamos, el espectador, ya no va a ser un espectador tan pasivo, sino que se va a involucrar de manera activa en la obra y va a ir transitando por diferentes situaciones que plantea, en este caso, La Menezunda, que tienen que ver con situaciones muy sencillas, una pieza donde hay una pareja, una habitación con una pareja, otra habitación donde hay un ventilador con papelitos que van volando. Son todas situaciones que lo enfrentan al espectador justamente a interactuar de alguna manera con la realidad, simplemente. O sea que la obra de arte cada vez se va acercando más a la vida, cada vez requiere de una participación más activa de las personas, cada vez requiere de más movimiento. Hay un cambio acá, no solo en la producción de la obra, sino en cómo el público percibe a la obra o cómo el público puede vivenciar esa obra. Se trata un poco como esta premisa vanguardista de poder unir arte y vida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hacia mediados de la década del 60 o hacia la segunda mitad de la década del 60, yo les decía al principio de este núcleo que esta radicalidad estética se va a ir mezclando con la radicalidad política. Muchos artistas de la década del 60 tenían una participación muy activa en la vida política, sobre todo a partir de la participación en partidos principalmente de izquierda. Y vamos a ver que hacia finales de la década esta radicalidad estética se combina con cuestiones políticas fuertes, y uno de los emblemas también para representar, digamos, este periodo es Tucumán Arde. Tucumán Arde es una acción realizada por artistas rosarinos y de Buenos Aires, Grupo de Arte de Vanguardia, que luego de realizar, es un grupo que ya venía constituido desde años anteriores, esto se da en el año 68, luego de realizar varias intervenciones en el espacio público y en otros espacios, realizan esta obra, que en realidad es una muestra, que es el resultado de un registro que hacen los artistas de una situación de extrema violencia y desigualdad que se dio en ese momento en los ingenios azucareros de Tucumán, donde los artistas hacen algunos viajes a Tucumán y realizan un registro fotográfico y de video, vuelven con ese material y realizan una muestra, en este caso en la CGT acá en Rosario, muestran, exponen, digamos, el nombre de los dueños de los ingenios,
digamos, exponen la situación de desigualdad, muestran las fotos, muestran los videos, es una muestra de denuncia, podríamos decir, que se hace acá en Rosario y que luego se pretende llevar a Buenos Aires, pero en Buenos Aires es censurada y finalmente no se puede hacer. Esta radicalidad estética que venía, digamos, desde el principio de la década del 60, que, digamos, planteaba una escena muy efervescente en relación al arte y la política, llega de alguna manera hacia finales del 60, principios de los 70, a un punto complejo en donde toda esa efervescencia se ve de alguna manera obturada por las censuras generadas por el poder político del momento, ¿no? Entonces, inauguramos la década del 70, 80, con una escena bastante más controlada, bastante más rígida, en donde vamos a ver el arte que se hacía en época de dictadura, digamos, la dictadura militar del 76 fue clave en la producción de los artistas, y luego en la década del 80 tenemos situaciones como la guerra de Malvinas o la recuperación de la democracia. Estas cuestiones coyunturales se van a ver reflejadas en la producción de los artistas que hacia la década del 70, luego de un momento de gran ebullición en la década del 60, los artistas se van a empezar a replegar de alguna manera hacia el interior de sus talleres y van a empezar a producir ciertas obras. Hay una tendencia a producir ciertas obras, algunos artistas, que tienen que ver con estos realismos más intimistas, como el caso de Diana Dower. Son realismos que hablan de situaciones mínimas, cotidianas, del interior de los espacios, o esta obra hermosa de Juan Pablo Renzi, también El mantel verde, donde ya no se trata de estas propuestas que veíamos de grupos, donde los grupos en los 60 habían adquirido una gran relevancia, sino que son propuestas un poco más introspectivas, solitarias, que remiten a un entorno más intimista, ¿no? En un momento en donde la fuera era de una violencia extrema, algunos artistas empiezan a pintar estas escenas mínimas y cotidianas en la soledad de sus talleres. Pero también hay propuestas estéticas como la de Alberto Heredia, los amordazamientos, que tienen que ver con una expresión clara y explícita de la violencia que se está viviendo por esos momentos, en este caso a través de estas esculturas con dientes, telas, atadas muy violentamente, muchas armadas a partir de resina, madera y demás materiales. Pero también durante los 70 se empiezan a ver con más preponderancia algunos conceptualismos que se pueden expresar en esta obra, por ejemplo, de Víctor Grifo, Jorge Gamarra y A. Rossi. Esta obra que se hizo en una plaza, en la Plaza Roberto Arlt de Buenos Aires, donde los artistas construyen un horno de barro para hacer pan y donde de alguna manera se representa la situación de violencia extrema de la década del 70 en relación a la dictadura. Durante los 70 entonces tenemos algunas de esas tendencias que podemos ver con mayor claridad y que tiene que ver con un contexto de compleja hostilidad a nivel social y político. Y durante los 80, ya con el advenimiento de la democracia, la recuperación de la democracia, empezamos a ver algunas tendencias estéticas que tienen que ver con el retorno a la pintura. Es como una etiqueta que se usa, que ya la vamos a ir desglosando también, pero una de las manifestaciones más relevantes del momento es el regreso de alguna manera a la pintura, esta pintura más bien gestual, expresionista, en este caso Guillermo Cuitca, que fue un artista muy importante en ese momento, muy joven, haciendo estos lienzos de estos espacios enormes,
con un tratamiento muy gestual. O la obra de Marcia Schwartz también, una pintura expresionista también, un poco simbolista, de alguna manera representando esos espacios medio inestables que la década del 80, en la década del 80 reverberaban luego de años de violencia y de incertidumbre, porque el retorno a la democracia también trajo incertidumbre. Entonces, estos artistas un poco expresando a través de estas propuestas, expresando un poco el contexto complejo, otra vez en la década del 80. Otro núcleo lo podemos encontrar entre la década del 90 y el 2001, y acá podemos empezar a hablar de arte contemporáneo. Vamos a empezar con las obras directamente, en este caso una obra de Daniel García, un artista rosarino, es una pintura de gran formato. Daniel lo que hace es un procedimiento muy interesante que tiene que ver con pintar el lienzo, raspar, borrar, pintar arriba. Hay como diferentes capas de pintura y de instancias en donde él daña de alguna manera a veces la tela. En este caso, ruega por nosotros ese título. Pero por otro lado, también en los 90... Perdón. Cuando puedas, volvé a la placa de la década del 90. ¿Ahí? Sí, gracias. Es muy general lo que dice ahí, y apropiaciones, es algo que vamos a ir desglosando y vamos a ir entendiendo un poco más en el momento en que veamos este periodo. De hecho, hay algunas categorías estéticas que probablemente ahora no mencione, pero que ya vamos a ir, digamos, desglosando. Paso, cualquier cosa me decís y volvemos. Al final podemos hacer un repaso. En los 90 también está... Cuando terminamos... comentarios. Perdón, ¿quién habló? ¿Habló alguien? ¿Quería decir algo? ¿Alguna pregunta? Clarisa. Claro. No, con respecto a la placa que mostrabas recién, algo que ya venía mencionando Ernestina, pero ya en los 90 se nota más, que esos que proponemos no son tanto movimientos, sino más bien esas adopciones estéticas o ciertos procedimientos plásticos que empiezan a operar lo del arte, pero que no necesariamente son movimientos. Eso también lo vamos a ir trabajando, mientras que más a inicios del siglo XX hay pasiones de artistas que llevan algún programa con ciertas características estéticas. Ya durante los 80 y más marcadamente en los 90, esos modos de agrupamiento desaparecen prácticamente dentro del campo artístico, entonces su caracterización va a ser menos por nombres de grupos o estéticas más tajantes, sino más bien por procedimientos, ciertos lineamientos estéticos y demás. Ahí me parece que es interesante notar esa diferenciación, por eso Ernestina recién decía, bueno, faltan muchos, ¿no? Faltan otras, porque bueno, es un pequeño acercamiento para leer o presentar de las imágenes que queremos compartir hoy. Tal cual, porque lo que sigue es de un carácter tan heterogéneo que vamos a ver cosas muy diferentes y que se enmarcan claramente en esto que plantea Clarisa, en lo que ya iremos profundizando, pero que ella, digamos, explicó muy bien. Van a ver eso, justamente lo que viene es súper heterogéneo, o sea, son obras de muy diferentes naturalezas. Tiene que ver con este cambio en el sentido de la producción y de los procedimientos que se van a ir dando. Seguimos con esta de Graciela Sacco, también artista rosarina, que a través de la heliocopia, que es un procedimiento que permite la estampa de una fotografía sobre cualquier material, presenta esta serie de palos ubicados de manera vertical sobre la pared con esta imagen de una manifestación.
que podemos ver acá, El incendio y las vísperas. Pero también tenemos esta obra de Claudia del Río, mucho más íntima, donde el artista va abordando sobre tela. En este caso son fragmentos de reseñas policiales y que refieren a crímenes no resueltos. Es como un procedimiento mucho más íntimo. Luego tenemos una obra como la de Gumier Mayer, que puede remitir de alguna manera a ese arte concreto, pero que ya vamos a ver que se trata de otra propuesta estética. Estas son todas especies de maderas pintadas. Esto es del año 2000. Y luego tenemos la obra de Marcelo Pombo, que se llama 12 pitas, donde el artista interviene con diferentes elementos. Estas dos cajas de jugo, de una manera que resultan, digamos, de una estética bastante kitsch, y las presenta, bueno, como esculturas. Y el último núcleo lo podemos centrar en el 2001 a la actualidad. El 2001 es un punto de inflexión clave en el arte argentino. Ya vamos a ver otros también, pero en la actualidad, sin duda, es el 2001, marcado por la crisis, lo cual genera un arte, decimos arte de postcrisis, pero después vamos a ir ahondando un poco más. Y acá podemos encontrar propuestas estéticas como la de Román Vital, el artista rosarino también, donde el artista va construyendo estas esculturas a través de cuentas, un trabajo súper artesanal y muy metódico que lleva mucho tiempo. Va armando en este caso este pueblo de Italia. Pero después también encontramos obras como la de Diego Bianchi, que son instalaciones, ¿no? En el arte contemporáneo el concepto de instalación lo vamos a ver mucho y tiene que ver con estos ambientes que veíamos de la década del 60, como de qué manera los objetos en el espacio se expanden y van generando relatos, diferentes relatos, constituidos a través de la presencia de objetos ya fabricados, de objetos de la vida cotidiana o de objetos que el propio artista va construyendo, en donde el título también nos puede ir direccionando en la lectura de esos relatos que va proponiendo el artista. Este es un fragmento de una instalación de Diego Bianchi. Pero en el 2001, y esta es una de las propuestas también, creo, más emblemáticas del arte de la post-crisis, Belleza y Felicidad, que es una propuesta de un espacio de arte y de una editorial que surge bien inmediatamente después de la crisis y que nuclea a varios artistas en un contexto complejo, en donde se utilizan materiales precarios, donde se da una cultura de la comunidad, del trueque, de todas estas cuestiones que fueron surgiendo un poco para sobrevivir a la crisis. Los artistas, a través de este proyecto, Belleza y Felicidad, arman como una comunidad de solidaridad en relación al contexto de la crisis. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón. Estas últimas imágenes, ¿cómo se denomina a el de Belleza y Felicidad y el anterior? ¿Qué es de la década del 90 y del 2000? El de Diego. Acá estamos hablando del núcleo 2001 a la actualidad, o sea, de acá 20 años atrás. Lo que podemos ver tiene que ver un poco con lo que mencionaba Clarisa recién. Nosotros hasta mitad del siglo XX podíamos ver cómo, de alguna manera, el arte se organizaba en determinados programas estéticos, en movimientos, y los límites eran un poco más claros, aunque experimentales. Por ejemplo, en la década del 60
sabíamos que los límites estaban un poco más claros. Lo que va a suceder en el arte contemporáneo, que lo que podemos denominar de la producción que estamos viendo desde el 90 hasta esta parte, es que los límites se rompen. Yo no podría decir, los límites del arte se rompen. Yo siento que esta obra, no puedo decir que es una escultura, o que es una pintura, o que es una ambientación. Claro. Entonces le damos instalación. La instalación es justamente un espacio en donde confluyen objetos de diferentes naturalezas que permiten diferentes lecturas. ¿Sí? Correcto. Quiere decir que esto entonces sería una instalación, la de Bianchi. Esto es una instalación. Correcto. Es un fragmento de una instalación. La instalación ocupa todo el espacio y va conectando diferentes objetos de diferentes naturalezas que a medida que uno recorre el espacio, porque las instalaciones son para recorrer, uno va transitando ese espacio, puede ir dilucidando. Sí, porque es tridimensional, así que uno lo... Exacto, este es el espacio de un museo en donde hay algunos de estos objetos en el espacio y uno los puede ir transitando. Acá vemos una instalación. En el caso de Jessy Felicidad, podemos decir que es un proyecto de gestión. Podemos decir que es un proyecto de gestión. Pero también tenían un proyecto de gestión donde los artistas, las artistas gestionaban un espacio donde se hacían muestras, pero además tenían una editorial fabricada con muy bajos recursos, con cartón pintado, al igual que las obras que se exponían en el espacio. Y este es un espacio de gestión, que en realidad sería de autogestión, ¿no? Como la autogestión fue una de las cuestiones fundamentales que surgieron después de la crisis del 2001, no solo en el espacio del arte, sino en otros espacios sociales, que empezaron, digamos, a construir a través de esto una salida a la situación complejísima social y económica. Muchas gracias. No, por favor. Acá una obra de Eugenia Calvo, que esto es un video, también para ver otra de las estéticas de los últimos 20 años. Ella lo que hace, en este video particularmente, es ir generando movimientos con objetos, muebles de la casa, de la vida cotidiana, y va registrando a través de la cámara esos movimientos. En este caso, fíjense la progresión de las imágenes, de arriba hacia abajo, cómo se van acumulando estos diferentes mobiliarios, generando, en este caso, la obturación de la puerta, una especie de barricada, que también va a ser una obra que ella va a construir. Son esos pequeños movimientos de la casa, de la vida interior, ¿no? Ubicando estos muebles de uso cotidiano en un lugar y una función que no son los habituales. Y por último, creo que esta es la última, una obra de Adrián Villarrojas, Mi familia muerta, en este caso, es una ballena enorme, construida en el medio del bosque. Clarisa seguramente va a hablar mucho mejor que yo de esta obra, porque la ha estudiado bastante, al artista. Adrián lo que hace es construir, en este caso, objetos muy grandes, esculturas muy grandes, de cemento, de materiales muy pesados, en el lugar. No es que construyó esta ballena en su taller y la llevó al bosque, sino que trabaja en el lugar in situ, en la construcción de estos artefactos enormes. En este caso, la escultura de una ballena. Adrián Villarroja participó de la Bienal de Venecia, uno de los artistas argentinos rosarinos que participó de la Bienal de Venecia. Tenemos varios acá. Ahora mostramos a Adrián Villarroja. Graciela Sacco también. Graciela Sacco, Mariana Costería, Nicola Constantino, varios más. Bueno, y hasta aquí la presentación de
de lo que fue muy general, del panorama general del arte desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Ya iremos profundizando. No sé cómo lo ven, si tienen alguna pregunta. Yo voy a dejar de presentar pantalla. Ahí está. Clary, si querés hacer Emma. No, quería preguntar, justo hablaste de Nicola Constantini, ¿no? Si el recorrido que van a hacer va a ser pintura o van a incluir, no sé, foto o fotografía, escultura o otras cosas. ¿De Nicola? No, del arte argentino. El arte argentino, sí. Vamos a ver, en los desarrollos que vamos a abordar, vamos a ir más allá de las técnicas. Vamos a ir, hoy probablemente vimos mucha pintura. Hay alguien que está con un micrófono abierto que no sé quién es. A ver si lo podés. Ahí. Hoy probablemente vimos mucha pintura, pero no nos vamos a centrar tanto en las disciplinas. Vamos a abordar más los desarrollos, obviamente, va a haber pintura, escultura, grabado, foto, que hoy no mostramos foto, pero sí vamos a centrarnos más en los desarrollos que en las disciplinas. Sí, lo que sucede muchas veces, como se dio el desarrollo de las prácticas artísticas en el siglo XX, que bueno, en el inicio han estado más supeditados a las disciplinas tradicionales como son la pintura y la escultura, y después empezaron a incorporar otras técnicas o nuevas disciplinas desde el collage hasta, como decía recién Martina, la instalación o el site específico. Entonces, bueno, un poco en relación a las corrientes artísticas y pensando también la transformación del objeto de arte. Viviana, ¿querías hacer una consulta? Estás sin micrófono ahora. Estás sin micrófono. Estás hablando y no te escuchamos. Viviana, estás hablando y no te escuchamos. Estás con el micrófono apagado. No, perdón. No, quería preguntar, la metodología va a ser, por ejemplo, que ustedes van a ir adelantando el periodo histórico para uno ir repasando un poco, porque realmente tenemos periodos históricos todos muy convulsionados, muy movidos, y creo que eso tiene una incidencia directa en cualquier expresión artística. Entonces, como para ir repasándolos, para no venir a lo mejor con por lo menos en mi caso, ¿no? Que uno haya olvidado hechos históricos de trascendencia que, bueno, en la sociedad argentina. Eso quería preguntar. No sé si fui clara. Bueno, sí. ¿Vos decís una historia general de Argentina o historia del arte? No, dentro de la historia argentina, la historia social política. Y después, como para ir teniendo eso fresco, y después eso cómo eso hace emerger el arte, porque el arte es una emergencia de situaciones, no sale de la nada tampoco. Y los artistas están metidos dentro del... Viviana, sí. Lo que vos decís es hacer como un paralelismo entre la situación política, social, económica y el surgimiento. Sí, a lo mejor no tan rigurosamente, sino para que uno en su cabeza traiga algo más fresco. Sí, no para que se vea una clase de historia argentina, porque no tendría que ser. Por supuesto, claro. A eso me refiero. Sí, eso me parece que podemos acercar algún material, pero creo que sí puede ser una indagación personal, ya sea por material que se puede encontrar en la web, digamos, libros de historia argentina, hay un montón. No, el periodo, por ejemplo, vamos a panorama del periodo del 1920. Bueno, ¿qué pasó en el 1920? La formación del partido político, todo ese lío. Y uno después, si quiere, repasa y viene con el tema, con el periodo repasado. Y si no, es una cosa muy personal. Simplemente saber qué periodo se va a dar, nada más. Después lo demás corre por cuenta de cada uno, me parece, ¿no? Claro. No, eso sí lo vamos a ir manifestando, como comenzó Ernestina al comienzo de la clase. Bueno, vamos a comenzar con los periodos del fin del siglo XIX a principios del siglo XX, y justamente el proceso de conformación nacional
Y en ese sentido hay, sobre todo a comienzos del siglo XX, con los nacionalismos culturales y demás, donde la estructura política tiene una incidencia bastante importante en ciertas producciones artísticas, desde pensar un arte nacional, que es una problemática importante, hasta como ya desde muy tempranamente aparecen en el arte argentino compromisos políticos y sociales, ¿no? Entonces, sobre todo eso lo vamos las etapas a ir de manifestando. censura, que es lo que más, es lo que la censura es lo que más amordaza el arte. Entonces, bueno, no es lo mismo, me parece a mí, ¿no? Cualquier producción artística, cualquier expresión artística, sea, que sea artes plásticas, sea cine, sea literatura, la que fuere, en épocas de censura creo que hay que arreglárselas para poder decir por eso, ¿no? El siglo XX, como bueno, cada siglo tiene sus características, pero el siglo XX ha sido un siglo muy, muy complejo para la historia argentina, y que sin lugar a dudas ha impactado en toda la producción cultural. Así que eso sí, los y las invitamos a que puedan repasar o volver a encontrarse con algunos pasajes de la historia argentina, y mientras nosotras podemos compartir algunos textos que ya estén obviamente digitalizados, que eso es en el aula virtual, ¿no, Nastia? Sí, eso en el aula virtual, recién alguien consultaba, vamos a ir subiendo algunos textos, probablemente en los próximos días vamos a subir el de Pacheco, que es un poco, nada, el articulador para empezar a estudiar arte argentino, es un buen texto, y lo van a encontrar en el aula virtual, sí, a partir de los próximos días, mañana pasado probablemente lo subamos, vamos a ir subiendo así por textos luego de las clases, bueno, textos que tengan que ver con lo que se vino charlando. Yo creo que ese texto que menciona Ernestina de Marcelo Pacheco, que es un investigador, historiador y curador de arte argentino, una de las personas más valiosas que hay hoy para pensar el arte argentino. Ese texto es muy bueno, es un artículo de una revista especializada en arte, pero es una revista, y hace un panorama a partir no tanto de décadas, sino él lo llama vectores y vanguardias es el título, ¿no? Sí. Entonces va tomando tópicos con más o menos un orden cronológico, pero sobre todo cierta deriva de los movimientos y preocupaciones del arte argentino. Así que me parece que ese texto que va a compartir Ernestina es un buen compañero para iniciar el abordaje del arte argentino. Y así, bueno, vamos a ir compartiendo algunos materiales que puedan sumar y al mismo tiempo anclar ciertas ideas que se dan. También podemos subir las clases que hoy compartimos. ¿Perdón? ¿Cómo se llama el texto? Vectores y vanguardias, de Marcelo Pacheco. Ustedes cuando suban al aula virtual lo van a encontrar. Bárbaro, gracias. ¿El aula virtual es eso que nos mandaron que decía comunidad? Sí. Pregunto porque no tengo mucha práctica. Sí, comunidad. No sé, a Viviana no se le escucha. Comunidad, ok. Sí, comunidad. Sí, yo no me pude anotar. Bueno, vamos viendo según las... Sí, no sé si a alguien le quedó alguna duda o algo que quiera comentar. Digo, creo que también la comunidad permite que nos mandemos mensajes, así que también si tienen alguna inquietud durante la semana, quizás nos podemos escribir por ahí. Y más o menos la clase, como hoy, el tiempo de exposición va a ser más o menos entre 50 y 60 minutos, y después dejamos un ratito para conversar sobre algún texto que hayan leído, alguna pregunta y demás. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Bueno, si no, nos vemos directamente el martes próximo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas, nos vemos el martes que viene. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós. Chao. Muchas Hasta el martes. Muchas gracias. Gracias. Hasta el martes. Una pregunta quiero hacerles. Yo